Buenas tardes a todos. Buenos días a las personas que se han conectado desde México y Costa Rica a esta sesión. Espero que estéis todos bien en estos tiempos de confinamiento y queríamos empezar con esta sesión en donde hablaremos de los 19 aspectos clave de la transformación digital que se han visto reforzados en esta época de pandemia con el COVID-19. Si pasamos a la siguiente slide. Antes de empezar con la sesión, quería daros unas indicaciones. Todos los asistentes tendrán el micrófono desactivado durante la presentación, que durará unos 30-40 minutos. Al final de la presentación podrán activar su micrófono para hacer preguntas. También pueden hacer las preguntas en cualquier momento utilizando la función de preguntas en el panel que tenéis a la mano derecha de vuestra pantalla. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Os presento a Francisco Amador, que será el ponente de esta sesión. Francisco es director de Transformación Digital e Innovación en GFT, un puesto que ocupa desde el año 2016. Esta unidad es una unidad multifuncional que está especializada en dar respuesta a los retos de la digitalización. Francisco fue responsable de la creación y dirigió el Laboratorio de Innovación Digital durante los años 2013 y 2016, en donde se co-crean, idean, diseñan e implementan diferentes experiencias con el objetivo de adoptar tecnologías disruptivas, nuevas tendencias y modelos de negocio, obteniendo soluciones digitales centradas en el cliente. Anteriormente fue director en diferentes proyectos de tecnología y plataformas tanto de frontend, de servicios y de backend. Es licenciado de Ingeniería de Sistemas Informáticos por la Universidad de Granada y cuenta con un posgrado en Innovación y Tecnología Financiera por el Instituto de Estudios Bursátiles. Un clic más. Explico brevemente quién es GFT. GFT es una empresa tecnológica especializada en el sector financiero con más de 30 años de experiencia en este sector. Somos alrededor de 5.500 empleados en 15 países. Trabajamos para los principales clientes del sector financiero, tanto banca como seguros, sobre todo. Y con esto doy paso a Francisco para la presentación de hoy. Bueno, hola, gracias Miguel por la presentación. Y bueno, como decía Miguel, buenos días o buenas tardes, depende de donde os encontréis. Seguramente, por desgracia, la mayoría de nosotros confinados, pero bueno, un poco por eso estamos aquí. Y por eso un poco yo quería hoy la idea de, es complejo en un webinar tener una discusión abierta y dinámica, pero un poco la idea, utilizando el chat, utilizando los micros abiertos, la idea un poco es tener esta discusión básicamente sobre la época en la que nos encontramos, un poco la era que cada uno, ahora veremos, denomina de manera diferente. Hay gente que ya habla de la quinta revolución industrial, gente que habla de la nueva normalidad, gente que habla de la era COVID, post-COVID. Bueno, pues un poco la idea de hoy es presentar o tener un poco de discusión que inicialmente la tendré yo conmigo mismo, me permitiréis y me vais a dar estos 30 o 40 minutos de por lo menos exponeros mis reflexiones y un poco las reflexiones que desde GFT creemos que están pasando actualmente en todos los sectores. En específico, nos centraremos en, como veréis, en la parte más de Financial Services, es decir, un poco más dirigida a los casos de uso, ideas, success story que está pasando en el mundo tanto bancario como de seguros. Pero un poco la idea aquí es pues introduciros, no sé si llamarlo tres elementos, instrumentos, assets, documentos, no sé cómo llamarlo, pero un poco básicamente reflexiones que desde GFT hemos trabajado en estas últimas semanas y que creemos que pueden serviros de ayuda un poco de, al menos de inspiración o de soporte para dentro de cada uno de vosotros en el sector o compañía que estéis, pues un poco replantear qué nos viene, en dónde estamos y un poco qué reflexiones quizás deberíamos de comenzar a hacer. Evidentemente, un poco aquí la idea y dentro de todo el discurso, la sesión, voy a ir presentando estos tres elementos principales que hablábamos, pero un poco la idea y de la que parto, que imagino que
tenéis la mayoría de vosotros, si no Miguel os pondrá en el chat el link para poder descargarlo. Un poco del point of view que escribimos desde GFT, ¿vale? Trabajo de varias gente, represento yo en el sentido un poco de liderazgo, pero esto no deja de ser trabajo de varias gente como cualquier trabajo de reflexión debe de serlo, en el cual lo que intentamos un poco es hacer un guiño a esto del COVID-19 y de ahí los 19 aspectos que queremos más relevantes. Evidentemente podríamos identificar 3 más o 3 menos, pero un poco haciendo el guiño. Aquí, si ya habéis leído un poco y habéis comentado, no deja de ser un punto de vista genérico y sobre todo agnóstico al sector, es decir, intenta ser lo más genérico posible pensando en cualquier tipo de compañía, sea industria, sea retail, sea banca, sea seguros. Y un poco básicamente, aquí no entrar mucho, es decir, aquí también, pues, imagino que habéis visto todo, pero básicamente estamos hablando de un paper que creo que de una lectura un poco rápida, yo creo que 15, 20 minutos, en el cual un poco reflexionamos qué realmente ha cambiado, digamos, o cómo han cambiado las reglas de juego, el foco y sobre todo la priorización de trabajo en la parte de, llamémosle, digitalización o trabajo o líneas de trabajo dentro de cada una de las compañías, ¿vale? En ello, básicamente, volviendo un poco a la presentación, lo que identificamos son 5 pilares principales, que como veréis, estamos hablando de a quién va dirigido, el modelo operativo, el modelo de negocio, la tecnología, el cliente. Básicamente estamos hablando que esto va de todo, está afectando a todos los pilares, digamos, de lo que tiene una compañía. ¿En qué sentido? El primer pilar habla del focus. Aquí, ¿qué es lo principal o lo que creemos que hay que destacar? Es que esto de la digitalización ahora ya no va del cliente digital, ahora va de todo el mundo. Ahora va de qué pasa con el cliente no digital. Estamos hablando de las personas senior, estamos hablando de los invidentes, estamos hablando de, pues dentro de la banca, las empresas pymes, estamos hablando de los clientes privados, que antes teníamos mucho trato personal, digamos, o trato muy cercano. Es decir, ahora el foco de todo nuestro ejercicio de servicios, operaciones y valor sobre todo al cliente, hay que cambiarlo. Ya no vale de digitalizar o generar servicios para clientes digitales, ahora es para todos. El segundo, sobre todo, son las reglas y el paradigma, es decir, han cambiado los comportamientos. Esto es lo principal. Cuando hablamos de comportamientos es algo tan básico como tocar un cajero para sacar dinero o tocar un TPV para marcar el código cuando vas al supermercado, antes no era un problema. Ahora nos encontramos que por comportamiento de cliente, algo tan básico como tocar una máquina puede resultar muy, muy crítico. Algo tan básico como desplazarse a un lugar a cualquier momento cuando me va bien, ya no es posible. Estamos hablando de controles de aforo, estamos hablando de controles o de citas previas, es decir, las reglas o el comportamiento del cliente es radicalmente diferente. Y sobre todo, el cliente en estas últimas semanas, sí o sí, cuando hablo cliente, hablo en general, de 0 a 100 años, el cliente se está digitalizando, ha tenido una inmersión grandísima en esto de la digitalización. Ya no le da miedo hacer esto por Internet, ya se ha acostumbrado a comprar y recibir cosas por Amazon, ya, es decir, realmente lo que ha servido esta crisis, evidentemente, ha tenido mucho más perjuicio, ya veremos, que beneficios, pero sí que ha tenido algún beneficio, que es que nos ha obligado a todos, y cuando digo a todos, sea a todos como clientes, no como proveedores, a adaptarnos a este mundo digital. ¿Qué ha llevado ello? A que lo que antes era, bueno, puede venir, bueno, veremos si lo adopta el cliente, ahora sí o sí, el cliente pues ya también se ha adaptado. Y esto la parte buena es que pase lo que pase, el cliente esto, la parte que más le interese, en el sentido de hacer las cosas desde casa, en el sentido de aprovechar el tiempo de manera más productiva, esto va a querer seguir teniéndolo y eso va a hacer que la mayoría de servicios operativos en nuestros clientes, en nuestras compañías, tengamos que adaptarlas. El tercer proceso o el tercer bloque es todo lo que se relaciona a los procesos internos. Estamos acostumbrados a que la compañía funcionase con unas herramientas determinadas, con unas sesiones de
semanales, bimensuales y una tipología de reporting específicas, con una tipología de reuniones in situ, con unas plataformas basadas en lo que el uso que anteriormente necesitábamos, pues bueno, solo X clientes estaban haciendo trabajo remoto, solo al mismo tiempo X clientes estaban accediendo a plataformas remotas. Ahora todo esto también ha cambiado. El modelo operativo es radicalmente diferente. Cosas que antes hacía en una pizarra in situ, ahora necesito una herramienta de trabajo para hacerlas en remoto. Plataformas que antes utilizaba el 10% de mi empresa, ahora está utilizando el 100%. Dispositivos que antes utilizaban o se compartían, ahora no se pueden compartir. Es decir, mi modelo operativo tengo que realmente, mi infraestructura, mis sistemas, tengo que realmente revisitarlas o rediseñarlas. El otro apartado es la aplicación de la tecnología. Ya estábamos todos jugando con la tecnología exponencial, IoT, Artificial Intelligence, Fast Data, blockchain, y las N1000 bonanzas que tenía la tecnología, pero lo hacíamos a una velocidad, digamos que poco ágil. Ahora esto también lo que ha servido es que la tecnología hay que sí o sí integrarla dentro de tu compañía. Depende del nivel de madurez que esté la compañía, será más o menos fácil. Y sobre todo, lo que antes parecía de una discusión de niveles estratégicos, incluso en una compañía, si me voy al cloud, si no me voy al cloud, que me venían los departamentos legales y me decían qué pasa si el dato es en el cloud, privacidad, todo esto que antes iba a una velocidad, ahora, digamos, entre comillas, urge. Y ahora muchas decisiones que antes tomábamos de manera muy cometida, ahora las tenemos que tomar de manera de un día para otro. Tendremos que ir al cloud para poder escalar y que los servicios o pago por servicio poder aprovecharlo. Tendremos que añadir tecnología de IoT, pues para seguramente los lugares físicos chequear control de acceso, chequear si la gente está guardando la seguridad, la distancia de seguridad. Y en 1000 situaciones en las cuales la tecnología ya no es, digamos, un neck to hub, como se suele decir, no es una oportunidad o algo preferible, es algo, digamos, necesario. Y evidentemente, como en todas las revoluciones, pasó la revolución industrial, pasó la revolución 4.0 del mundo de la digitalización, pues evidentemente todo es malo, emergen diferentes tipos de oportunidades y básicamente los modelos de negocio hay que reinventarse a todos los niveles, a niveles de modelos de interacción, que ahora seguramente sea más por voz, por contactless, por gesto, a nivel de modelos de lugares más digitales, es decir, lugares que realmente no solo sean físicos, sino que se complementen con funcionalidad digital que permita estar menos tiempo en el sitio o en el lugar y que permita que desde mi casa hago mucha parte del proceso de manera digital y solo voy al lugar físico a hacer lo imprescindible, o incluso nuevos modelos de negocio desde mezclar productos financieros y no financieros, hacer acuerdos con, digamos, lo que son plataformas principales de diferentes niveles, pues por ejemplo ahora plataformas de distribución. Se está hablando mucho que por los bancos están pensando en utilizar Globo o este tipo de plataformas para poder enviar documentos y firmarlos desde casa, o se está hablando de acuerdos con Amazon para poder deliverar productos, y básicamente es aprovechar los canales y las plataformas que los clientes ya están adaptados a usar o ya están acostumbrados a usar. Pues ahora ya no va de que el journey de valor a tu cliente no solo vas a depender de tus servicios, sino que seguramente vas a extender esos servicios o vas a aprovechar las capacidades o el nivel de adopción que tienen otras muchas plataformas para incluso distribuir. Se está hablando ya, y hay muchos bancos que lo hacen, que se están distribuyendo capacidades de préstamos, capacidades de hipotecas por otros canales, directamente en el canal de, si es un coche, pues en los concesionarios, o con todo el tema de APIs abiertas y todo el tema de seguridad, ¿vale? Un poco los 5 bloques. Básicamente ya os he ido resumiendo, pero todo esto nos aterriza a 19 aspectos que creemos que en esta era COVID, post-COVID, hay que revisitar. El foco, 3 principales. No solo cliente digital, sino todos los clientes
y una hiperpersonalización. ¿Qué pasa con los agentes senior cuando utiliza un cajero o cuando utiliza mi aplicación móvil? Quizá la aplicación móvil bancaria para una persona que solo necesita saber si le ha llegado la paga o hacer 4 conversaciones es muy compleja. ¿Qué pasa con los invidentes, con los expatriados, con el cliente que no está acostumbrado a utilizar el canal digital? Luego, sobre todo, el empleado, el gran olvidado. Ahora hay que hacerlo productivo en una situación remota y sobre todo también healthy. Aquí se habla incluso de los procesos o protocolos de seguridad cuando va a la oficina, cuando no está, cuando va a viajar ahora. Es decir, hay que revisitar toda la necesidad de servicios que va a tener un empleado y evidentemente pues los otros clientes que quiero denominar que normalmente por ser pequeños y muy valiosos se estaban tratando de manera muy cercana y digamos de contacto casi face to face, que ahora evidentemente hay que retomarla, digamos, o repensarla porque también se va a tener que hacer de manera en remoto y digital. Reglas, los denominados nuevos comportamientos. Aquí aparecen una multitud de servicios necesarios y de paradigmas que hay que cambiar. Lo que llevamos el contactless, ahora queremos contactless todo, cero contacto. Lo que llamamos full digital, ahora todos los procesos que ya estabais comenzando todos, del onboarding, de contratos, de firma de productos digital, ahora sí que esto no es un valor añadido, sino ahora va a ser seguramente por encima del 50% de tus onboarding, más del 50% ya sale de los productos digitales de una empresa bancaria o de seguro, van a estar por estos canales. Tenemos que hacer realmente un proceso puro digital y sobre todo experiencial, no complejo, en el cual pueda comenzar diferentes canales, que incluso pueda utilizar WhatsApp para subir documentos y validarlos en tiempo real, es decir, multitud de actividades. Y este séptimo también viene derivado también de lo que es el cambio de comportamiento en el sentido de las KPIs, digamos, los indicadores que antes teníamos del uso de canal, ahora han cambiado completamente. Eso quiere decir que la prioridad ha cambiado. Ahora las llamadas al call center son mucho más numerosas y no va de incrementar la gente en el call center, va de ser capaces de automatizar el call center para que ese 80% de conversaciones que se hacen en un call center que se pueden hacer de manera automática mediante un bot se resuelva. Y tampoco va de hacer, digamos, o habilitar plataformas de call center que soporten miles de llamadas por segundo. Va de ser capaz de cambiar el proceso de atención al cliente acorde a esos canales, como por ejemplo, por poner un ejemplo. Tercer bloque, infraestructuras y sistemas. Full online, hay que estresar los sistemas, ver el nivel de servicio que vamos a tener, seguramente haya que recambiarlo, porque antes teníamos un servicio de nivel 1 y de nivel 2 in situ en la oficina, digamos, en la agencia de seguros que me da. Ahora quizás ese primer nivel y segundo nivel hay que hacerlo de manera remoto o digital. Hay que ver cómo cambiamos. Hay que revisitar y reestudiar ese catálogo de tools. Ahora necesitamos no solo tools de comunicaciones, no hablamos de si el Zoom, el Skype o el Teams, hablamos de, vale, ¿y cómo trabajo con mis equipos? ¿Y cómo hago trabajo colaborativo? Pues estamos hablando de que hay que repensar todas tus herramientas o las herramientas que le aportas a tus empleados para que puedan realizar su trabajo. Nuevo modelo de distribución. Aquí incluso nosotros las compañías de proveedores de servicios vuestras ya lo estamos notando. Ahora ya se ha olvidado el miedo al trabajo nearshore, al trabajo en remoto. Pero ahora muchos de los bancos decidíais o de las aseguradoras trabajar con los proveedores, prefiero tenerlos aquí cerca, prefiero tenerlos. Ahora realmente por obligaciones todo el mundo está trabajando en remoto y se está viendo que es posible y la productividad realmente incluso muchas veces es más alta. ¿Y esto qué va a saltar? ¿Y por qué la gente la tengo en Barcelona? La puedo tener en Zaragoza o la puedo tener en Madrid. El talento lo puedo traer de Estados Unidos. Es decir, toda esta nueva operativa, el modelo de distribución, el control de talento va a cambiar y con ello, básicamente, pues evidentemente habrá que reforzar algunas partes, habrá que retocar otras. Y como último aquí, sobre todo, todavía no ha pasado, pero no creo que podrá pasar, estás en una reunión, entra tu niña, hoy tengo que llevarla a ayudar a tal, es decir, lo que es el balance de la vida del empleado
y su vida digital y su vida personal. Es decir, no todo es malo. De trabajo desde casa, tengo niños que están en casa, debo reforzarlos. También la parte de hacer equipos mixtos, hacer equipos que incluso puedan unos trabajar por la mañana, otros por la tarde. Permitir mezclar diferente talento a diferentes horas. Nosotros ya lo hacemos Farsor, es decir, estamos en México. Podemos trabajar por la mañana desde España, por la tarde desde España y México y por la noche desde México y hacer jornadas de 12 horas en lugar de hacer jornadas de 8 horas en el sentido de cuando tenemos que hacer proyectos más tiempo. Es decir, esta parte del balance de vida con personal también hay que empatizar con el empleado y sobre todo hay que pensar qué facilidades se le da para que el empleado que por sus circunstancias personales tenga que trabajar por la noche pueda hacerlo, el que pueda trabajar por la mañana y al mediodía necesite 3 horas porque tiene que dedicarse al niño pueda hacerlo. Es decir, este cambio de horarios, de márgenes, también es algo muy relevante y algo que realmente ahora está causando mucho, digamos, mucha discusión, por decirlo así. También incluso hay muchas empresas, no quiero decir nombres porque tampoco, esto más o menos que estamos representados todos, bancos, seguros, y es bastante variada la gente que estáis, pero ya hay empresas que están cuidando eso, es decir, el empleado, incluso que si el empleado está en una situación de ha habido algún afectado por COVID o algo, pues que no tenga que venir a trabajar, pero que pueda trabajar. Es decir, hay que pensar mucho en ese balance y empatizar con que ahora el empleado no se le puede exigir, digamos, la disponibilidad que tenía antes en el sentido de tal hora a tal hora, sino que ahora hay que ser un poco más permisibles. Tecnología. Toda esta parte sobre todo va centrada a meter estas tecnologías exponenciales, al procesamiento del dato. Ahora será mucho más relevante que antes. Ahora incluso ya veis que la privacidad, el LPD, en este tema sanitario, hay muchas cosas que nos estamos saltando, digamos, y el gobierno o el regulador lo está permitiendo. Ya en China se están escaneando donde te mueves, si eres una persona, es decir, todo esto del procesamiento de datos para dar valor y conocer contextos, situaciones y sobre todo la privacidad del dato y tal, se está reestudiando y todo esto lo lleva al estudio, pues un poco esto y las nuevas tendencias, la gran palabra ahora, hace 2 años todo el mundo hablaba de digitalización, el año pasado de sostenibilidad, este año es el año de la corresponsabilidad. También aquí hay que ver qué va a hacer la empresa por justamente ayudar a esa responsabilidad de retomar, digamos, o rearrancar la economía, ayudar al empleado, hacer cosas, entre comillas, pues no, no por llamarla gratis, pero sin interés económico, por decirlo así, simplemente por ayudar un poco a tus empleados, a tus clientes, a tus proveedores. Entonces, toda la corresponsabilidad también es algo que ahora es muy importante y básicamente es una tendencia social. Si tú como empresa no tienes estos valores de corresponsabilidad, pues quizá te estás quedando un poco fuera. Ya se ha visto incluso, por poneros otro aspecto, el jugador de fútbol, recuerdo el nombre, sea de Bayor o algo de, él ha dicho que no va a donar dinero, o se ha hecho un revuelo como todo el mundo dona dinero, ¿cómo tú no donas dinero? Es decir, entre comillas, pues eso sí nos extrapolamos a una empresa, las empresas ahora tienen básicamente, por decirlo así, utilizar doble palabra, responsabilidad de ser corresponsables con la sociedad. Ya hay muchos, veremos mucha gente o muchas empresas que ya lo están siendo. Y todo el tema de oportunidades emergentes, el tema de hacer los lugares más séptimos, más seguros, cámaras, citas, control de temperatura, más digitales, control de interacciones humanas, eso da la simplicidad, es decir, queremos enrolar a clientes no digitales, queremos una de esas contas LED, seguramente los modelos de interacción humana en canales digitales son los ideales, es la voz, los gestos, el reconocimiento visual, te va a llevar a hacer servicios sin contacto, servicios hiperpersonalizados, servicios simples de uso, por decirlo así. No vas a tener que aprender digitalmente a usar, podrás interactuar humanamente con la máquina. Y todo el tema de plataformización y nuevos modelos de negocio, ¿vale? Básicamente un poco los 19 aspectos que evidentemente creemos más relevantes a retomar o que van a marcar la priorización actuar de las líneas de trabajo que todas vuestras compañías estáis adoptando. Aquí habrá que ver cada uno en cada aspecto, como veremos al final, dónde estáis para ser más o menos
urgente retocar o retomar ese aspecto en ese bloque. Por continuar un poco, y aquí era la reflexión, yo hablaba COVID, post-COVID era, la palabra viene de New Normal, la nueva normalidad, la era de la nueva normalidad, estamos adoptando ese término, pero no sé si conocéis, básicamente por hablar, de que todo esto anteriormente no va solo ahora, este mes o en el desconfinamiento, esto va a ir muy a medio largo plazo, es decir, vamos a hablar que vamos a entrar en una era de la nueva normalidad. Y esto al final no es nuevo, la nueva normalidad no sé si lo conocéis, pero no es un término que se ha acuñado en esta crisis, es un término que viene de la crisis de 2007, la crisis financiera, es un término, una compañía financiera, ¿vale? Mohamed es el primero que habla de esto y es el primero que habla de esta nueva normalidad en los negocios, pero iba sobre todo orientada a la nueva normalidad económica. La crisis económica, la regresión global que hubo luego, los siguientes 4 años, y ahora realmente esta nueva normalidad, esto es una reflexión quizá mía, hay mucha gente que también habla de esto, va orientada no a la parte económica o solo a lo económico, que evidentemente siempre es colateral y súper relevante, pero va más orientado a lo que es el comportamiento de la sociedad. Es decir, esta nueva normalidad, hablamos de el nuevo comportamiento radicalmente diferente de la gente, que tiene miedo a moverse, que tiene miedo a estar cerca de otro, que no le da miedo ya tanto la parte digital, y todo esto es tan radicalmente diferente que vamos a entrar en una nueva normalidad, pero de comportamiento, que evidentemente va a ser mucha de la derivación de los problemas que estamos viendo en las pequeñas empresas, sobre todo por tema económico. Y con ello, el GFT, por hacer un símil, nos gusta hablar de New Normal Behavior, es qué características, sobre todo en esta crisis sanitaria, que ha cambiado radicalmente el comportamiento, son principales o más urgentes, en las cuales la mayoría ya habéis trabajado o estáis trabajando. La nueva normalidad de los servicios, es decir, qué servicios y cómo lo vamos a hacer ahora en la plan de escalada y en estos 3 o 4 meses siguientes son relevantes, digamos, dentro de toda esta crisis sanitaria, por decirlo así, que estamos viviendo, y luego lo que yo he denominado nueva normalidad del continuo cambio. Es decir, esta nueva normalidad va a ser, no estamos en una época, una frase muy utilizada, que ha cambiado, estamos en una época que no va a dejar de cambiar. Quiere decir, y no solo por los rebrotes, que ya hablan de octubre del año que viene, hablamos de que cada vez más, igual que la digitalización ha llevado a grandes cambios, pues estas crisis sanitarias, crisis financieras, crisis, ya veremos cuál es la siguiente, esperemos que no sea muy dura, pero que cada vez van a ser más frecuentes, incluso cada año van a pasar incluso más de una. Es decir, tenemos que estar preparados a que mañana, por decirlo así, tengamos que cambiar radicalmente nuestro servicio, nuestro modelo, nuestro tal. Es decir, tenemos que pensar que tenemos que hacer nuestra empresa lo que se llama exponencial, en el sentido que esté preparada al cambio radical. Y con ello yo me he atrevido un poco a, pues, estos aspectos que hablamos, a mi manera de ver, en esta época, sorter, en la época de la nueva normalidad del comportamiento, que creemos que es lo más relevante, que es el empleado, hacerlo más productivo y saludable, adaptar los nuevos comportamientos que me llevan a nuevos servicios, toda la parte de contactless, la parte de infraestructura y herramientas de catálogo es lo más urgente, y sobre todo esta parte de tendencias y nuevas regulaciones hay que adaptarse. Es decir, quizá estos 5 o 6 aspectos, quizá aquí he metido lo de las SMIs porque es el sector más tocado y ya sí o sí, pues pensar en las SMIs, cuando digo SMIs digo pymes, en el sentido de ser capaz de facilitarle la inyección, digamos, un poco de liquidez, ser capaz de posponer pagos de seguridad, se está haciendo mucho, es decir, sí que es un aspecto que no al completo, pero algo hay que empezar ya a hacer. Si nos vamos al mercado, ya está. Tipo de, se acabó de marcar el PIN, pues algo muy rápido que se ha hecho es todo el mundo, en vez de a los cada 20 euros poder poner el PIN, pues con pagos de hasta 50 euros te evitaban pagar el PIN. Eso se ha evitado tener que poner o tener muchos contactos con un digamos, lo que es un terminal de venta. Caixa, el problema de los seniors, pues con el fin de evitar esa
aglomeración de gente senior mayor que iba a la oficina a saber si había pagado la paga, si la tenía, pues ha adelantado la paga, incluso las semanas en las cuales se le ingresaba, con el fin de evitar aglomeraciones en las oficinas, sobre todo la persona mayor, que eso del dinero lo lleva todavía muy a lo físico y quiere ir a la oficina para actualizar su cartilla y saber que sí que se le han ingresado el dinero. O sea, no se cree todavía que en el móvil, si le mandan una notificación, ya le ha llegado. Estamos hablando de, evidentemente, pues otros bancos que en términos de comportamiento han sido más permisibles y tienen moratorias en pagos. Estamos hablando de, pues incluso otros bancos que lo que han hecho es dar TPVs a incluso no solo las compañías físicas o las pymes físicas, sino a gente que trabaja fuera, gente que lleva, digamos, su producto fuera, por ser capaz de poder cobrarles, digamos, en remoto y sin contacto al cliente. Evidentemente, un catálogo de otros que han hecho desde pues, todo lo que es operativa banco desde tu casa, todo lo que es adelantos en pensiones, en tal por tema de dinero. Es decir, básicamente, también aquí los clientes de ING puedan sacar gratis. Pues otra cosa es, oye, ahora la gente no se puede mover tanto y no tengo no tengo un cajero de ING cerca de mi casa. O sea, pues ING dice, no te preocupes, no hay costes, pues sácalo el cajero de tu casa y no te muevas. Es decir, todo el mundo un poco ha ido tomando estas adaptaciones que básicamente han sido simples de ejecutar. Incluso tema de corresponsabilidad. Los máximos bancos, las máximas cúpulas, todo el tema de han renunciado a su retribución variable. Ahora veis en las noticias bancos que lo que han hecho básicamente es a los héroes de la crisis, pues quitarles un poco y tener tarjetas, tener cuentas sin costes, sin comisiones. Otros bancos que lo que han pensado es en el empleado, le da facilidad, le da horas incluso de, en vez de trabajar X horas, menos horas. Es decir, realmente, y aquí evidentemente esté mucho representado, también muchas aseguradoras. Pues todo el tema de videoperitaciones en remoto para no dejar de dar servicio de cuando hay un problema poder peritarlo y poder validarlo. Descuentos en facturas y PYME. Hay gente que ha dedicado que mientras estamos en estado de alarma no se paga seguro, no pagas facturas, no pagas... Es decir, básicamente todos han puesto su granito de arena realmente cubriendo muchos de estos aspectos. Es decir, es algo que ya en esta época de COVID pues se ha, digamos, un poco trabajado. Con esto, básicamente os quería tener aquí el segundo asset un poco o elemento que se ha construido de GFT y que quería un poco explicaros está aquí. Básicamente nosotros para la banca y basado en estos 19 aspectos, y aquí también Miguel os compartirá, hemos creado, ¿vale? Lo estamos pasando a un microsite dentro del entorno de GFT, ahora está creado como un site fuera. Hemos creado un poco un valor de inspiración, por deciros así, para que dentro de cada uno de estos 19 aspectos inspiraros con casos de uso, con ideas, con success stories que ya hemos tenido con otros bancos y otras entidades financieras para explicaros ideas, las cuales os explicamos un poco, os describimos, os decimos cuánto costaría, si esto es muy costoso a nivel de dinero, a nivel de tiempo, a nivel de complejidad pues, política o complejidad de IT realizarlas, pero básicamente, y aquí os dejaremos, haremos algunas, en cada uno de esos 19 aspectos, pues cubrir al cliente no digitalizado. Lo que marcamos son un resumen de unas ideas que evidentemente, si queréis, no son todas las que tenemos, son muchas más las experiencias que tenemos. Y evidentemente aquí están anonimizadas de cliente, de dónde las tenemos implantadas, en qué país, en qué, porque evidentemente por tema de privacidad, pero básicamente la mayoría de ellas ya implantadas en clientes, las cuales intentan un poco inspirar de cuando hablamos de convertir a un cliente no digitalizado, ¿de qué estamos hablando? Y cuando hablamos de ayudar al retail, pues estamos hablando de modelos simplificados de integración para clientes de edad avanzada, que es que un cliente de 65 años, cuando utilizar el cajero, sea mucho más simple que cuando si va una persona de 20 años que no está digitalizada, o una aplicación para un cliente de sector avanzada Little, es decir, una aplicación mínima con sus funcionalidades, o utilización de artificial o realidad aumentada para facilitar a los invidentes
o a los expatriados a entender documentos físicos. Ahora no puedo ir a la oficina, pero sí que te puedo dar una herramienta para entender mejor un documento físico, donde te aporto información digital sobre un valor físico. Es decir, estamos hablando de, en cada uno de ellos, ideas, casos de uso, success story, que hemos realizado en clientes y que creemos muy relevantes y de las cuales, evidentemente, en detalle y ya en privada podemos hablar de cada uno de vosotros, ¿vale? Entonces, básicamente, aquí teníamos sobre este punto, pues, voy a saltar un poco por timing, pues algunas de las ideas que dentro de estos aspectos principales en lo que es la parte inicial de la nueva normalidad de comportamiento, creemos que es interesante o relevante hablar, ¿vale? Si nos vamos a la época de la nueva normalidad a nivel de servicios, estamos hablando más de estos aspectos. El aspecto de ofrecer más servicios o servicios sobre todo hiperpersonalizados a los clientes. Es decir, ya no me vale una única aplicación móvil que para todo el mundo funciona igual, sino que necesito una aplicación que cuando estoy en la oficina el servicio que puedo utilizar es diferente de cuando estoy en mi casa o incluso diferente de cuando estoy en el empleado. Que esa aplicación seguramente a final de mes pueda hacer cosas diferentes que a principio de mes, porque a final de mes quiero ver una persona senior, lo que quiere ver es su paga, porque se adapte al contexto temporal, al contexto personal, a de si se ha quejado algo o ha comprado algo. Es decir, básicamente las aplicaciones tienen que tener una inteligencia de adaptación a necesidades particulares, temporales, de situaciones de incluso de lugares o incluso de situaciones de pandemia. Si estoy en una situación de desconfinamiento, si estoy en una situación de confinamiento completo, puedan adaptarse. Es decir, hay que ir hacia servicios que tengan una lógica y una inteligencia que permitan adaptarse a no solo a la persona, sino al contexto en el que nos encontremos, al tiempo e incluso a mi historial. Básicamente es aplicaciones que crezcan con el cliente. No vale la misma aplicación. Y aquí no hablamos solo de contenidos, hablamos de manera de interaccionar. A lo mejor un cliente senior expatriado, la aplicación interacciona por voz. Otro cliente que es más visual, la aplicación muestra más gráficos y a otro le muestra más datos porque es una persona más numérica. Es decir, las aplicaciones o los servicios tienen que adaptarse o aumentarse a quién y cuándo y dónde y cómo los está utilizando. Trabajar en este short medio plazo ya en completar, evidentemente, todo lo que, por decirlo así, aquí sí que un poco por dar un toque, nos viene de resquicio. Esto es lo típico como de ya estamos a última hora estudiando. Todo esto deberíamos de tenerlo ya integrado, pero sabemos que muchos de vosotros, pues, por timing, por esfuerzos, por budget, por mil cosas, pues no os habéis capaz de complementar, pero ya sí que hay que completar y ser capaz de ofrecer servicios completamente digitales. Aquí también el uso de terceros, tecnología de terceros, de videoidentificación, de lo que ahora comentamos mucho se está llevando, incluso la regulación. Ahora ya no va a haber solo onboarding digital de cliente, tema de negocio, sino que seguramente haya un onboarding biométrico, es decir, que yo pueda enrolarme con mi huella digital de las manos, con mi cara, con mi... ¿Para qué? Para que eso me sirva para pagar, o eso me sirva para identificarme, eso me sirva para firmar una hipoteca, eso me sirva para regulación, para tener hacer tema de anti-money laundering. Es decir, ahora se está hablando mucho de esta biometría de comportamiento también, que detecte no solo si yo estoy metiendo bien el password, sino si soy quien dice que soy, por cómo tecleo, por dónde estoy, por los horarios o las IPs de las que me conecto. Es decir, ahora hay toda una filosofía de onboarding biométrico que lo que va a permitir a las entidades financieras es a todos vuestros productos en esa parte de firmas, en esa parte de seguridad, en esa parte de autorización o autentificación, simplificarla. Y evidentemente todo el tema de automatización de canales de call center, de canales incluso de oficinas. Es la oficina cada vez más, y seguramente aquí sea otra cosa que haya que pensar, pero cada vez más va a ser solo para consultoría financiera y no tanto para hacer cualquier tipo de operativa transaccional. Eso quiere decir que habrá que facilitar y automatizar toda esta parte, digamos, de manera más digital. Entonces, este balance y sobre todo eso digital es, ahora hay dos tendencias, pero está ganando la tendencia. Cuando vamos a oficinas,
incluso de agentes de seguros pasaría lo mismo. Una de las cosas que se cree que se va a quedar y se van a aprovechar es que, por llamarlo así, la excusa o el trigger que del COVID va a hacer o está pensando de que ya que la gente está acostumbrada a no ir tanto a la oficina o no ir tanto a su agente de seguros, ser capaz de que ahora no comencemos al mismo modelo anterior, sino repensarlo, que la vuelta a la apertura de oficinas o de servicios de oficina sea radicalmente diferente. Haya que cerrar las que haya que cerrar, pero sobre todo haya que ofertar los servicios que realmente un cliente necesita de manera física y no, digamos, que vengan heredados por la antigua era en la cual casi nada era digital y todo el mundo hacía las cosas, digamos, de manera física. Todo esto, evidentemente, tema de costes, tema de tal, y al final, básicamente, es un tema que la mayoría de las empresas se está empezando a decir, ya que por obligación 2 meses he tenido que cerrar esto, está pasando, lo vemos incluso en los bares y en todos muchos sitios. Una vez que voy a abrir, estoy pensando claramente qué quiero ser. Si voy a abrir o no voy a abrir incluso, o si voy a abrir, qué tipo de servicios voy a dar y qué no tipo de servicios voy a dar. ¿Vale? Aquí, si nos vamos a la inspiración de mercado, ¿por qué estamos hablando en la época de desconfinamiento o inicial de post-COVID? Pues toda la tecnología, no sé si conocéis, de Apple y Google que está haciendo de datos. Básicamente esta tecnología seguramente se podrá aprovechar también para todos los lugares de trabajo. Básicamente es de manera autónoma, anónima y utilizando Bluetooth, tecnología BLT, es decir, tú vas a poder llevar una aplicación, en este caso, si es sistema operativo, pues por defecto, si no, cada empresa podrá hacer su aplicación, la cual cada teléfono mío como empleado voy a poder guardar lo que es con la gente a la que me acerco durante los últimos 15 días, pero realmente no va a estar guardado quién es, solo va a estar guardando un ID, que por sí solo no es nada. Si yo mañana me pongo enfermo y digo, oye, estoy enfermo, todas las aplicaciones de todos los empleados, por ejemplo, podrán saber si han estado cerca de mí los últimos 15 días, cuánto tiempo. Pero será totalmente anónima porque sabrán que han estado cerca de alguien que ha tenido coronavirus y sabrán que están de cerca en algún momento, pero todo esto es muy parte de la parte anónima es si no pasa nada, siguen resetando la información, pero nadie podrá saber información de nadie. Es una un modelo de información que se podrá aprovechar no solo de manera genérica, sino en específica, incluso para saber qué está pasando en tu empresa. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo cosas con BMW ya y pruebas con Google, las cuales estamos con las cámaras haciendo algoritmos de inteligencia artificial para esto, para chequear, esto serán las oficinas, si dentro de tus oficinas la gente está dentro, o sea, está guardando la distancia de seguridad. Esto será aplicable a las industrias, es decir, a lo que es la fábrica, saber y poder incluso activar la megafonía de, por favor, guardar distancia de seguridad, es decir, chequear si estás o no haciendo distancia de seguridad. También podrás chequear, también estamos haciendo si llevas máscara y guantes. Es decir, estamos haciendo un algoritmo que lo que chequea con las cámaras es si la gente está llevando la máscara y los guantes, de nuevo, pues para tomar medidas. Aquí está toda la parte de pues control de chequeo de fiebres, de todo, pero básicamente un poco hacer los lugares más seguros también es una tendencia en la que estamos trabajando. Lo que estáis pidiendo la de tecnología de control de acceso, control de aforo, control de colas, apertura. Aquí está las dos tendencias de ir a algo barato, simple, tal, para cubrir típico producto, la cual me solucionará este mes que tengo ahora, pero esto irá a largo y esto básicamente es algo más que va a formar parte de nuestros establecimientos o de nuestros lugares. Es el ser capaz de guardar esa información, ser capaz de tener citas previas y saber si te puedo dejar o no entrar, ser capaz de estar conectado a que te abra la puerta o no, ser capaz conectado a pues estas cámaras de si estás llevando mascarilla o no, es decir, se va a crear una nueva, llamémosle working line completa de seguridad y consola de control de qué está pasando, incluso ya no solo en tu empresa o en tu oficina bancaria, sino en tu edificio de servicios centrales donde tienes que ver la gente, quién está entrando, dónde está entrando, si se está moviendo, si tiene máscara, si no tiene máscara, y estamos generando pues una plataforma por completo que poco a poco se tendrá que ir completando con incluso dispositivos que puedan chequear
diferentes valores, agendas horarios de empleados y multitud de cosas que lo que te permita básicamente es controlar o tener KPIs e información suficiente para saber si estás cumpliendo todo lo necesario para ser seguro. Y evidentemente, pues todo el tema de reconocimiento. Aquí de nuevo podéis consultar, tenemos multitud de casos de uso, automatizaciones de call center, uso de Smart Assistant para mitigar o minimizar llamadas, digamos sobre todo las más comunes, control de diseño de conversaciones, también estamos muy especializados en, igual que diseñas pantallas y experiencias para visual, diseñar una conversación es un arte y es tanto o más importante que la tecnología. O sea, la tecnología de Natural Language Processing ya está, hay mucha gente que la tiene, y entre comillas funciona a cierto grado, evidentemente, con complejidad, pero el que una experiencia o una conversación por un bot, por un chat, por el call center funcione o no, depende como una aplicación de cómo diseñes tu conversación, cómo ambigua o desambigua es la conversación, qué puedes dar por hecho y qué no puedes dar por hecho, cómo puedes comportarte como un humano y no hacer 20 veces la misma pregunta, cómo puedes dar una respuesta con un cierto grado de fallo, pero dar la respuesta y decirle, oye, pero que quizá me estás preguntando lo otro, es decir, realmente ser capaz de comportarte como un humano y no por una máquina que quizá te va a hacer 25 preguntas para preguntarte algo y darte la respuesta segura, pero realmente el cliente no va a, digamos, permitirlo enrolarse de esa manera de interacción porque le va a resultar mucho más difícil que utilizar, digamos, digitalmente un menú o cualquier aplicación. Todo el tema de herramientas de simulación y cierre de oficinas tenemos también, con tecnología Google, tecnología tal. ¿Qué pasaría, simular qué pasaría si cierro esta oficina? ¿Qué pasaría a las demás? Si este cajero lo quito, ¿a cuánta gente dejaría desasistida? Es decir, realmente hacer una oficina deficitaria es una serie de herramientas y de experiencias que tenemos, y son muchas, que normalmente lo que hacen es evitar o solucionar por los retos o problemas que normalmente tenéis vosotros un poco para realmente hacer o no la decisión de implementarlo o no. Y un poco por último, en el continuo cambio, pues quizá lo de medio y largo plazo, pero lo más relevante, y es esto no va a dejar de cambiar, esto puede volver a surgir, no esta crisis quizá otra, necesitamos plataformas, metodologías que nos habiliten ser mucho más ágiles en el cambio de decisiones, cambio de experiencias, cambio de servicios, nuevos modelos de negocio, cross producto, cross sector, grandes alianzas con grandes plataformas de distribución, de accesibilidad, de entrega, es decir, realmente ser capaz de tener una plataforma la cual en muy poco tiempo pueda hiperpersonalizar, mover o básicamente adaptar a las necesidades que necesitamos. Aquí, evidentemente, cogí a la de hoy de pensamos que esto va a ser tal, pero esto no va a matar a los bancos. Me gustó esta frase que se encontré, digamos, de que el mundo no se acaba, pero sí que este mundo ha finalizado. Es decir, no soy yo mero pesimista, se está acabando el mundo, esto es una crisis, esto es un desastre. No, no. Es decir, se ha acabado una etapa del mundo, el mundo como lo conocíamos se ha acabado, pero no ha finalizado realmente esta etapa, pero realmente el mundo no se acaba. Va a volver todo, digamos, no seremos los mismos a nivel de comportaremos, por tanto, como bancos no tenemos los mismos, pero al final, ayer, Nasdaq 26, en plena pandemia, logró una financiación de 92 millones de euros, es decir, no me parece poco. O sea, Nasdaq 26 es uno de los principales bancos challenge, por decir así, y básicamente le están inyectando multitud de dinero para reinventar un poco esos servicios. Pues vosotros, muchos que provenís de las grandes compañías, pues evidentemente estáis sí o sí en la necesidad de evidentemente ir o intentar ir al mismo ritmo que los grandes. Y aquí básicamente pues lo mismo, haces story. Vale, para acabar, no sé, dejarme el tiempo, que 50. ¿Qué tenemos para acabar? También aquí un poco ya para permitirme ofrecer es como GFT lo que os ofertemos como corresponsabilidad, por decir así, es montar alguna reunión en privado, ¿para qué?
para realmente dar, bajo nuestro punto de vista, el diagnóstico vuestro a vuestra transformación, a vuestro cambio. Es ser capaz de valorar estos 19 aspectos y poneros un poco una puntuación y dónde creéis que tenéis que estar, es decir, ser capaz de que tengáis un poco una foto de dónde os encontráis en cada aspecto, qué hacéis, qué no, y básicamente a similitud de un análisis, digamos, de sangre, ser capaz de decir, oye, pues tienes que tomar hierro, o tienes que dejar de comer esto, o tienes que hacer lo otro, básicamente a qué especialista hay que invitaros, si al de oficina digital, si al de cloud, si al de modernización, y un poco ser capaz de dar algunas sugerencias en el sentido de intentar un poco, si nos permitís decirlo así, ayudaros a conocer dónde estáis a nivel madurez, qué creemos o creéis que entre lo que os falta, nos falta, cómo priorizar y qué se puede trabajar, de nuevo, en cada uno de los 19 aspectos o en alguno específico. Aquí también comentario como último que esto que hemos presentado es genérico, lo que estamos generando son offering en específico. Tenemos el de pagos, tenemos el de oficinas, tenemos el de inteligencia artificial, el de cloud, de cómo cloud, inteligencia artificial o los pagos o tal, en estos 19 aspectos, qué tipo de cambios, ideas hay para cada uno de ellos. Para sobre todo cuando no vamos a nivel genérico, sino algo particular, incluso incluso en tema de auditorías, en tema de incluso de departamentos, tanto como auditoría o consultoría o legal, realmente tenemos casos de uso que estamos ayudando mucho también a adaptarse a esa necesidad del cambio. ¿Vale? Y un poco hasta aquí era un poco la reflexión que queríamos hacer con vosotros. No sé si ha sido mucho rollo, mucho tal, cuánto estáis o no de eso, pero ahora la idea sería abrir un poco algunas preguntas que tengáis los micros, si queréis hacerlas vosotros mismos y un poco si tenéis cualquier tipo de duda, necesidad, pues totalmente decir que estáis aquí un poco o intentar resolver ahora. Así que Miguel, no sé si puedes abrir los... Sí. Acabo de abrir los micrófonos para hacer preguntas online. Durante la presentación hemos recibido una pregunta por el chat, en concreto de Mar Perfecto. García, que pregunta: en la personalización a cada cliente contemplamos clientes vulnerables, mayores, discapacitados, víctimas de violencia, enfermos terminales, etcétera. ¿Cómo se propone tener esta sensibilidad cumpliendo y respetando la protección de datos personales? Sí, pues justamente la parte de RSC, de responsabilidad social corporativa, es una parte que tenemos bastante tocada. De hecho, incluso con algunos clientes, vimos algunos pilotos de justamente víctimas de violencia de género, donde bancos, telecos, empresas de tecnología intentamos montar, porque cuando abres una cuenta de un banco, que también tenga un teléfono irrastreable, sobre todo para la persona financiera, que toda la parte financiera fuera controlada, básicamente la respuesta es se hace totalmente a medida. La protección de datos personales justamente se hace pues en este caso, por poner un ejemplo del tema de víctimas de violencia, se hacía que tanto la operadora como el banco, a nivel de regulación, ambos dos y cumpliendo la regulación, iban a tomar todas las medidas posibles y necesarias pues, para que justamente, pues, digamos en este caso, el agresor de la víctima de violencia no pudiera ni conocer su teléfono, siempre que llamara fuese una llamada sin poder detectar qué número era el origen, que no pudiera consultar nada más que ella los datos bancarios y todo esto, es decir, se hace muy a medida. Para discapacitados, por ejemplo, ya tenemos algo en producción BBVA desde el año pasado, que es permitir a un cliente invidente, totalmente invidente, sacar dinero desde el cajero. Y aquí no es con el YAT o por problema, aquí analizamos con ellos, hicimos workshops específicos con la gente invidente, la gente de la, ¿vale? El grupo de experiencia de la ONCE, ahora no recuerdo el nombre, pero básicamente lo que permitíamos es resolver los problemas que tenía un invidente, que era cuando iba a un cajero, saber si tenía alguien atrás o no y no tener que teclear en el cajero el password, sino en su móvil. Que el invidente pudiera programar cuánto dinero quería sacar o no desde su casa para que al llegar sí o sí hubiese dinero y además no tuviese que estar mucho tiempo tecleando el dinero. Que el invidente pudiese clicar o desde su móvil decir cuándo se abría el cajero para echar el dinero, cuándo no, sobre todo para que alguien, si había atrás alguien, no pudiera quitárselo, sino que él supiera decir, realmente sí que hemos trabajado mucho en esto y en mayores para uso
Y todo el tema de protección de datos personales es algo que en cada una de las experiencias se toma, porque siempre la gente de legal, de compliance y de regulación, incluso con este como caso en los invidentes, involucramos a lo que son las entidades o los grupos que justamente priman por tanto la interacción, el tema de legalidad y sobre todo el tema de privacidad de datos. No sé si te he contestado, Marc. Pues bien, si alguien tiene alguna pregunta, tiene el micrófono, puede activar el micrófono y preguntarlo, o si no, por el chat. De momento no tenemos ninguna pregunta más. Después de, pues parece que no. Por mi parte, Francisco, agradecerte por la presentación. Yo creo que ha sido muy bueno, es interesante, sobre todo en estos tiempos en los que vivimos. Enviaremos la grabación de la sesión y los enlaces que ha comentado Francisco durante la sesión para todos los asistentes. Vale, pues muchas gracias a todos y evidentemente comentar lo que dice Miguel. Cualquier duda, necesidad, peticiones, solo ponernos en contacto, diferentes emails, diferentes puntos de contacto y evidentemente un poco aquí para intentar ayudar o minimizar todo, digamos, un poco los grandes cambios en los que nos estamos enfrentando un poco todos. Pues agradecer a vuestro tiempo y un poco hasta aquí. Daros las gracias por vuestro, digamos, atención y espero que os haya servido un poco, por lo menos, de inspiración. Gracias a todos.